Listo. Bueno, a todos y a todas, buenos días. Buenos Buenos días, bienvenidos días. a, Buenos días. a nuestro simposio titulado Plantas Sagradas, debates y discusiones desde América Latina. En nombre de mis colegas Diana Negrín, Sandra Goulart y en nombre mío, Elena Caicedo, les agradecemos mucho por estar acá, por haber atendido al llamado de esta convocatoria en el marco del Sexto Congreso Latinoamericano de Antropología. Y bueno, vamos a arrancar hoy con este simposio, con este espacio de debate alrededor de las discusiones y de los temas que convocan lo que se está haciendo alrededor de plantas sagradas, en el caso particular de los países latinoamericanos. Yo quería simplemente comenzar con una pequeña reflexión sobre por qué se nos ocurrió, digamos, plantear este espacio y, digamos, cuáles son también los propósitos que quisiéramos como cumplir con este espacio. Por una parte, digamos, hablar de plantas sagradas actualmente, pues tiene que ver con que estamos viviendo en este momento, digamos, lo que han llamado muchos una suerte de boom, ¿no? de los estudios sobre psicodélicos y una evidente expansión del interés sobre este tipo de sustancias en diferentes... Perdón. Y frente a eso, digamos, creemos también, un poco reflexionábamos ayer entre las coordinadoras, el escenario de la pandemia como también ha de alguna manera impulsado este tipo de temáticas y hoy en día, digamos, vemos una cantidad de escenarios de discusión interdisciplinarios que convocan a profesionales de diferentes áreas del conocimiento, a diferentes intereses también, no solamente desde el punto de vista académico, científico, sino también desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de los pueblos originarios, desde el punto de vista de, bueno, campos de conocimiento muy diversos, periodistas, botánicos, biólogos, farmacólogos, antropólogos, médicos, psiquiatras, bueno, en fin, una panoplia de personas que se ven interesadas y convocadas alrededor del tema de los psicoactivos y en general del movimiento psicodélico y de las plantas sagradas en particular, llamando la atención justamente sobre el hecho de que esas plantas sagradas están también identificadas y ubicadas, ¿sí?, en determinados contextos y en determinados ecosistemas estratégicos, que será uno de los temas también sensibles por los cuales hoy en día estamos haciendo esta reflexión desde el punto de vista de un conocimiento desde América Latina. Entonces, frente a ese boom, digamos, del movimiento psicodélico, de este interés renovado, nosotros quisiéramos llamar la atención sobre, evidentemente, los nuevos usos, ¿no? Los nuevos escenarios que se están dando a nivel global de interés por parte de, como lo decíamos, de disímiles áreas de conocimiento sobre este tipo de plantas, llamar la atención sobre los nuevos usuarios, los nuevos escenarios, un poco inéditos también que se vienen creando, así como otros que son de reconfiguraciones de maneras un poco más reconocidas o con una tradición histórica más amplia, que vienen siendo también reconfigurados o adaptados también a las nuevas circunstancias. Ese primer panorama nos interesa, digamos, conocerlo un poco más desde allí, qué tipo de reconfiguraciones se están dando en términos rituales, en términos de los sentidos y significados que están circulando por estos escenarios, los nuevos usuarios y los nuevos escenarios que se están promoviendo. Y eso lo quisiéramos también contrastar un poco con las reconfiguraciones también que hay en los ámbitos más tradicionales, ¿no? de nuevos activismos que se están dando, innovaciones en términos estéticos, en términos de investigación y demás. La segunda parte, digamos, plantas sagradas, debates y discusiones desde América Latina, insisto, volver a llamar la atención sobre el asunto de lo situado, ¿no? Del conocimiento situado y de lo que implica hablar no tanto desde el norte global, sino más desde el sur global, entendiendo una geopolítica también, en las lógicas de intercambio y en las lógicas de circulación, si se quiere, de estos nuevos intereses, ¿no? Por una parte,
digamos, sí estamos llamando la atención sobre cómo se viene configurando alrededor de varias de estas plantas, sobre todo, unas suertes de economías políticas y una suerte de ecologías políticas que ponen en evidencia este asunto de la geopolítica y las relaciones entre el norte y el sur. Eso, obviamente, lo queremos reconocer sin desconocer el carácter también situado de cada uno de los contextos nacionales que permiten o no permiten cuestiones como regulación, como legislaciones un poco más abiertas o a veces un poco más cerradas, o la misma manera en que se entienden estas plantas sagradas en muchos casos adscritas, si se quiere, a las tradiciones de pueblos originarios en sus diferentes versiones, ¿no? No es lo mismo Brasil que Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador. Y finalmente queríamos llamar la atención también sobre estos nuevos escenarios que se abren, estas nuevas economías políticas que se están poniendo en evidencia. En el caso concreto, digamos, de nuestros países, pues ponen un campo polémico de debate cuando están de alguna manera haciendo evidente las relaciones desiguales, sobre todo que se están dando con respecto a los pueblos indígenas, los debates alrededor de propiedad intelectual que están sucediendo, los debates alrededor de usos inadecuados de estas plantas que están dando en muchos casos y en muchos países las organizaciones étnicas e indígenas, las revalorizaciones que se están dando también en ese sentido desde el punto de vista de políticas identitarias y también un poco como los debates alrededor de ética, de bioética, de derechos de propiedad intelectual en general, digamos que a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces, creemos nosotros que hay una gran variedad de temas que se podrían o que se pueden tocar y o que esperaríamos tocar durante este simposio, obviamente con las aristas más variadas, ¿no? Intentando también de alguna forma llegar a algunas conclusiones sobre lo que representaría para el debate desde el sur global enfrentarse a lo que está sucediendo también un poco, bueno, enfrentarse no, a conversar con lo que está sucediendo en el norte global alrededor, entre otras cosas, de las políticas de drogas, de las políticas que tienen que ver con regulación, que tienen que ver con financiación de la investigación, que tienen que ver en general con cómo está circulando no solamente el capital y dinero, ¿no? Sino también cómo están circulando sentidos, cómo están circulando significados y qué lugar pueden ocupar tanto los países del sur como las poblaciones indígenas, ¿no? O las poblaciones que tradicionalmente han estado más cercanas al uso de este tipo de plantas. Entonces yo lo dejaría por ahí. Vamos a tener el simposio dividido en 3 secciones para quienes no estaban al tanto. La primera sección vamos a intentar trabajar un poco más a fondo el tema de los nuevos usos. Una segunda sección intentará, digamos, profundizar más en asuntos relacionados con las dimensiones terapéuticas, espirituales y sociales de estas plantas sagradas. Y en un tercer momento esperamos, digamos, concentrar un poco más la discusión alrededor del tema de globalización, de asuntos sobre política y legalidad de las plantas. Evidentemente, todos nuestros ponentes en esta mesa o en este simposio, pues tendrán mucho que decir en cualquiera de las 3 secciones, entonces más bien los invitamos a que nos acompañen y podamos conversar a lo largo de estas 3 secciones, 2 jornadas, hoy y mañana, y que podamos, digamos, también hacer una conversación, digamos, productiva en el sentido de lograr sacar al menos algunas conclusiones preliminares de lo que se está pensando desde América Latina alrededor de estos temas. Entonces, bienvenidos, muchas gracias a todos y paso entonces a darle la palabra a nuestros colegas Ismael Apud, Juan Escuro e Ignacio Carrera, que llegará en un ratito, para que pues den inicio a su presentación. Vamos a tener más tiempo hoy porque varios de los ponentes que estaban para esta sección no van a poder participar, pero entonces tendremos un poco más de tiempo para la conversación y para el intercambio entre todos. Entonces, adelante, no sé. Perdón. Les quiero presentar a mis colegas coordinadoras, que para que ellas también, digamos, tengan la posibilidad de presentar un poco el escenario. No me quiero, perdón si pareció que me quisiera como apropiar de la cosa, pero te doy la palabra, Sandra. Adelante, dale. Só quero pedir para... Não, é perfeito tudo que a Alina colocou, né? Expressa o que
eu acho relevante, né, a gente destacar ao longo das nossas discussões hoje e amanhã, mas eu só quero pedir antes do Juan e do Ismael começarem a apresentar, para eles se apresentarem, né? Como nós temos mais tempo, então, por favor, se apresentem, né? Contem um pouco das suas trajetórias, né, de pesquisa antes de expor o trabalho, né, que vocês propuseram, né, para apresentação aqui nesse nosso simpósio, né? Estou muito feliz de estar participando desse simpósio com a Lena e Diana, que estou conhecendo, né, revendo aqui o Juan, né, antigo parceiro do NEIP, e a Helena falou tudo, né, que nós, enfim, quando a Helena me convidou para participar desse simpósio, junto com a Diana, fiquei muito feliz, porque essa é uma temática que, como vocês sabem, né, eu venho me dedicando ao longo de toda a minha trajetória de pesquisa, né, e eu espero que mesmo nesse difícil que todos nós estamos passando, de formas diferentes, mas todos nós somos afetados, né, nesse contexto de maior distanciamento social, de tantas perdas, né, aqui no Brasil, muitas perdas, né, nós estamos tendo, inclusive de pessoas muito queridas, né, muitas pessoas também passando por dificuldades muito grandes, então daí também, né, a dificuldade às vezes das pessoas poderem participar, mesmo com a compreensão da organização da ala, né, com valores mais baixos, inclusive, né, de inscrição, com a possibilidade das pessoas participarem dos simpósios e debates, né, mesmo não podendo pagar a inscrição. Mesmo assim, aqui no contexto do Brasil, está difícil para os pesquisadores brasileiros, até no plano, digamos assim, psicológico, né, muitas vezes eles conseguirem se organizar para se inserirem, como antes se inseriam mais amplamente, né, nos nossos eventos acadêmicos. Então, aqui, né, estou um pouco falando, aí procurando justificar as pessoas que não conseguiram estar hoje aqui, infelizmente, né, algumas dessas pessoas. E eu espero que, mesmo nesse contexto, a gente possa, então, através das nossas discussões, né, que a gente seja beneficiado pelas plantas de poder, pelas diversas plantas de poder, que eu acho que também são sujeitos que vão estar aqui nas nossas interlocuções nesses 2 dias, né? Tenho pensado cada vez mais, entendido, inclusive na minha experiência pessoal, né, não só na minha experiência acadêmica, que diversas dessas plantas são realmente sujeitos, né? São, como se diz, né, na antropologia contemporânea, né? Tem agência, né? Elas têm agência, que interagem com a gente, né, com nós, humanos. Então, o que será que essas plantas, né, podem dizer, como elas podem nos ajudar, nos auxiliar nesse momento tão impactante, né, da nossa trajetória humana nesse planeta? Que tipos de disposições, né, essas plantas diversas e tão poderosas podem, né, impulsionar, estimular nas nossas mentes e nos nossos corpos, né? Como que elas podem, poderiam, né, ser capazes de ativar nos nossos corpos e mentes, né, novas disposições para que a gente possa saber lidar com com essa nova situação, né, global que se coloca para nós, né? Então, vamos nos deixar aí também afetar, né, por essa presença, né, e por essas falas, né, dessas plantas. É a minha proposta aí para nós, tá? É só isso, aí podemos começar, então, quando vocês quiserem. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, ¿arrancamos entonces? Adelante. Ok. Bueno, en primer lugar, varias cosas. Primero que nada, es un gusto estar participando de esta mesa, simposio. Muchas gracias a Elena, a Sandra y a Diana por organizar un simposio tan pertinente. Gracias también por
por haber propuesto el simposio dentro del eje que coordino junto con Pablo Wright, que coordinamos con Pablo Wright sobre religiones y espiritualidad. Porque bueno, era una de las opciones, como bien decía Elena al principio, el tema de las plantas se intersecta con una multiplicidad de temas hiper complejos y bueno, tanto podría ser presentado en este eje como en varios otros que están transcurriendo en este momento en el ALA. Así que gracias a las tres por las dos cosas, por organizar el simposio. Tengo el gusto, aparte de haber tenido distintos tipos de intercambios con las tres en distintos momentos, y bueno, y por haberlo propuesto en este eje de religión y espiritualidad. Eso en primer lugar. Subrayo totalmente toda la introducción de Elena, con la cual siento una gran, digamos, coincidencia y afinidad sobre la forma de pensar estos temas, y también sobre lo que decía Sandra, de presentarnos. Bueno, un poco la idea nuestra era no necesariamente para hacer autorreferencia así biográfica, pero sí contarles un poco de lo que estamos llevando adelante como equipo interdisciplinario de investigación. Ese va a ser un poco el foco de nuestra presentación. Ahí se acaba de sumar Nacho, buenas, que es nuestro tercer participante. Entonces, bueno, dicho todo esto, arrancaríamos con lo que tiene que ver específicamente con lo que teníamos pensado para la presentación, como decíamos antes, y le comentamos a Nacho, al ser los únicos presentadores, capaz que nos podemos tomar la licencia de tener un poquito más de tiempo y generar un poco más de debate y de intercambio, así que, nada, tomar por buena la ausencia de los demás colegas, aunque bueno, sea en detrimento de la pérdida, digamos, de enriquecimiento del debate. Les voy a compartir las diapos, a ver, aquí, a ver si, ¿sí? ¿Me ven ahí? ¿Pantalla compartida? Ok. Bueno, somos Arqué, somos un grupo interdisciplinario. Vamos a hacer una especie de presentación del grupo en sí mismo, que toma vida, digamos, a partir de las trayectorias, en principio individuales, tanto de Ismael como de Ignacio como mías, que lo que hacen es hacer cierta sinergia, convergen en determinado momento, y bueno, y pueden poner en marcha este núcleo interdisciplinario que está funcionando actualmente, del cual les vamos a contar los proyectos que hay en marcha y un poco las expectativas a futuro. Entonces, un poco contando la historia de Arqué, y que está obviamente íntimamente ligada a nuestras trayectorias, y tomando el guante de lo que nos proponía Sandra, les contamos. En primer lugar, en primer lugar no, digo, porque en realidad en el tiempo todo es en sincronía, pero por un lado Ismael y yo venimos trabajando en torno a las plantas desde hace ya un buen tiempo, ya hace más de 10 años que estamos en el tema. Tanto Ismael como yo hicimos antropología acá en Uruguay. Después Ismael le puede contar más de su trayectoria, pero él también es psicólogo. Después hicimos nuestras maestrías y nuestros doctorados, en mi caso en antropología, en Porto Alegre, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en el caso de Ismael en la Rovira Virgili, en antropología médica. Y durante todo ese tiempo, que empezó en el 2000, en el caso de Ismael, 2008, 2009, perdón Isma si estoy hablando demasiado por vos después decís lo que te parezca que falte. Empieza a trabajar con las plantas. Ambos venimos, digamos, motivados por los estudios sobre religión. Es un poco nuestro background o nuestros temas de interés
o bueno, por lo menos voy a hablar en primera persona, voy a hablar por mi caso, después Ismael que diga lo que le parezca. Nos acercamos, me acerco al mundo de las plantas, en el caso concreto de la ayahuasca, en el marco de mi maestría en antropología en Porto Alegre. Descubro la existencia de la ayahuasca en el 2010, y empiezo a trabajar, a hacer una etnografía del proceso de transnacionalización de la religión del Santo Daime desde Brasil hacia Uruguay. Ese fue el contexto de mi trabajo de maestría. Como les digo, a partir del 2010, en Uruguay hay una iglesia del Santo Daime vinculada a la línea de Iseflu, del padrino Sebastián, desde mediados de los años 90, y eso luego me fue conduciendo a identificar un campo más amplio, digamos, de uso de plantas en el Uruguay, particularmente de ayahuasca, y eso se convirtió entonces en mi trabajo de doctorado, que continué en antropología en Porto Alegre, en la URGIS, planteando una cartografía, digamos, del neochamanismo en Uruguay. Y esto es lo que me llevó a buscar sus conexiones, sus redes, sus vínculos con las fuentes de donde estas prácticas surgen y llegan al Uruguay. Entonces, ahí se empezó a mezclar mucho también la amistad y el vínculo como colegas con Ismael, escribiendo juntos, publicando, participando de distintas instancias académicas, y también haciendo mucho trabajo de campo juntos, entre otras cosas, con campo en Amazonas, con experiencias de dietas, con visitas a Mapiá, en fin, todo en el marco de nuestras investigaciones. Fueron produciendo ese intercambio como colegas, interesados, obviamente, que participando de distintas instancias, ¿no? Como decía Sandra, es muy difícil permanecer largo tiempo, al menos desde las disciplinas humanas, sociales, antropológicas, es difícil permanecer largo tiempo vinculado a estos temas o estudiando estos temas, sin que en algún momento las experiencias que nos proponen las plantas nos inviten a pensar de una forma tal vez un poco más amplia de lo que venimos acostumbrados, o que nos hagan al menos problematizar ciertos lugares comunes. Eso es un poco al menos lo que me pasó a mí. Ismael también relata varias de esas cuestiones en su último libro, que ya tendremos oportunidad de presentar también. Bueno, todo eso por un lado trabajando con Ismael, y en paralelo Nacho, que es, los tres somos docentes de la Universidad de la República, yo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ismael de la Facultad de Psicología, y Nacho de la Facultad de Química. Nacho y equipo vienen trabajando también desde hace mucho tiempo, desde la parte de química orgánica y de farmacología de psicodélicos, en la producción de síntesis y análogos, principalmente con ibogaína. Nacho después me corrige y profundiza lo que falte. Él viene trabajando con sus equipos y equipos amigos, digamos, también con un vínculo fuerte con la Universidad de Columbia, donde hizo su postdoctorado, y ese tipo de líneas de trabajo se continúan hoy en Uruguay. Y hace algunos años, hace como 3 años, convergimos, nos encontramos, cada uno más o menos volviendo de sus doctorados y postdoctorados, y volviendo de sus experiencias en el extranjero, con más o menos años de retorno al Uruguay. Nos encontramos en un Uruguay que tiene una gran actividad, digamos, de usos de plantas sagradas, de psicodélicos, que va en aumento, en una especie de retroalimentación, ¿no? Como un poco planteaba Alena. El segundo boom, digamos, o el renacimiento de los estudios sobre psicodélicos tiene por un lado una clara agenda de investigación y una política fuerte que incentiva la investigación y otras
tantas cuestiones conexas, digamos, a los psicodélicos, y eso también se observa en el campo de las prácticas, de los usos y de los nuevos usos de psicodélicos. En el Uruguay están pasando ambas cosas, y eso es lo que les queremos contar hoy en esta presentación. En Uruguay está pasando que por un lado estamos logrando consolidar una agenda de investigación sobre psicodélicos, y eso es lo que nos constituye como ARQUE, como núcleo interdisciplinario, que básicamente, digamos, Ismael después les va a contar mejor cuando lleguemos a la partecita de un triangulito, les va a contar mejor de qué se trata la convergencia de enfoques, pero para decirlo rápido, ya que somos nosotros tres los coordinadores, cada uno de alguna manera representa un área, ¿no? Yo un poco la antropología, Ismael también la antropología, pero también muy fuertemente la psicología, y Nacho la química. Entonces esas son como las tres grandes ríos, digamos, que convergen en este núcleo. Bien, de las primeras cosas que nos sucedió como equipo, digamos, interdisciplinario, fue que obtuvimos hace un par de años una financiación de parte de la Junta Nacional de Drogas, digamos, de nuestro CONADO, de la Secretaría Nacional de Drogas del Uruguay. Nos financió un proyecto que fue nuestra primera experiencia de investigación conjunta, si bien, como les decía, ¿no? Si bien Nacho y equipos ya venían trabajando, y por otro lado Ismael y yo también ya veníamos trabajando, como conjunto interdisciplinario tomamos vida hace algunos años a partir de este proyecto en el que nos propusimos, y después Nacho también les va a contar un poquito más, hacer una caracterización etnográfica y farmacológica aplicando distintos tipos de metodologías de los usos de ayahuasca en el Uruguay. Eso empezó y terminó, están ahí pendientes algunos resultados, y bueno, eso fue tomando fuerza, tomando vida, y nos lanzó a organizarnos como lo que somos ahora, ARQUE, un grupo interdisciplinario de estudios sobre psicodélicos. Eso es a modo de introducción, digamos. Yo hablé más que nada de mi trayectoria, pero también tuve la osadía de meterme con las trayectorias de Ismael y de Nacho, y un poco presentarles el grupo hasta acá. Capaz que si quieren, Ismael y Nacho pueden aprovechar a complementar un poco sobre sus trayectorias antes de pasar a mostrar la siguiente diapo que Nacho les va a contar sobre el equipo en su totalidad, tal como está conformado actualmente. ¿Les parece? ¿Querés complementar algo, Isma? Sí, en realidad me pareció bastante bien la introducción que hiciste. Un poco creo que refleja, por lo menos en lo que tanto hice yo como antes de ARQUE, como contigo también antes. Y bueno, esta idea de que, bueno, yo estudié también antropología y psicología, y de alguna manera trato de entender el tema en la relación, ¿no? Cultura y mente. Y bueno, mi maestría fue, en realidad, igual que Juan, eh, venía por una parte más de estudios sobre religión, y mi interés para entender qué es la religión, básicamente, desde un punto de vista académico, científico. Había antes investigado sobre budismo, y sigo haciéndolo. Y bueno, y mi maestría la hice sobre el tema de la ayahuasca en Uruguay, y el doctorado ya en España, ¿no? Y más vinculado a determinados tipos de grupos y aplicaciones en el área de las adicciones. Y bueno, un poco eso, ¿no? No sé si Nacho, no sé, de repente que... Sí, también. Bueno, buenos días a todos. No, yo vengo de un palo diferente porque mi formación es química. Yo hice un doctorado en química orgánica sintética acá en Uruguay, y después para mi postdoctorado me interesaba mucho lograr una interfase con la parte de neurociencia. Entonces hice un postdoctorado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que la idea fue buscar fármacos que
que indujeran procesos de plasticidad en el sistema nervioso. Y en eso las sustancias psicodélicas resultaron, con el tiempo se ha descubierto de que son sustancias que pueden tener ese potencial. Entonces mi interés viene un poco desde ahí, desde una especie de química orgánica y farmacología aplicada un poco a la parte de neurociencias, y a la vuelta a Uruguay empecé a colaborar con grupos de investigación en la Facultad de Medicina, en Clemente Estable, intentando lograr ese acople entre diferentes disciplinas, entre la química y la neurociencia, la neurobiología comportamental también, y luego me encontré con Juan y con Ismael, que fue un encuentro interesantísimo y sigue siéndolo porque permite integrar a toda la parte más humanística, y eso ha sido un enriquecimiento muy, muy grande. Tanto en lo personal como en la gente que veníamos trabajando en el tema, ¿no? en todo este grupo que se ha formado. Así que bueno, venimos de lugares diferentes y nos hemos encontrado para generar este grupo. Exacto. Bueno, y más o menos estamos dando forma a este grupo que Nacho les cuenta un poco de qué se trata. Ahí va. Como les decía Juan, nosotros hicimos como origen desde Facultad de Humanidades, Facultad de Psicología, Facultad de Química, a también diferentes personas en diferentes instituciones que venían trabajando la temática. Tenemos investigadores de la Facultad de Química, de Facultad de Medicina, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, tanto a niveles de investigadores, bueno, ahí están la doctora Escorza, el doctor Torterolo, el doctor Sebane, el doctor Vázquez, son investigadores más consolidados, por decirlo de alguna manera, después investigadores jóvenes que son más jóvenes en lo que han recibido su título de doctorado, como la doctora Pasos, el doctor Prieto y la doctora Bonavicius, y después también estudiantes de posgrado, de doctorado, de maestría o de grado, que están haciendo sus trabajos en algunas de las líneas del grupo, y también tenemos algunas colaboraciones a nivel internacional, como el profesor Dario Borsames de la Universidad de Columbia, que trabaja también en el área de neurofarmacología, y en la Universidad de Bonn a María Susana Cipoletti, que es antropóloga, y ha trabajado también sobre varios grupos en Latinoamérica. ¿Sí? Es un poco la conformación de las personas que hemos venido trabajando durante este año. Y la interacción durante este año ha sido que tenemos estos diferentes proyectos que les voy a contar un poquitito, muy, muy por arriba de cada uno de ellos, donde eran proyectos que se venía trabajando, y la idea fue a través del semillero en poner en contacto todas estas diferentes disciplinas, ¿no? Solo un parentecito, Nacho, que dijiste semillero y capaz que no... Estamos acostumbrados a la jerga de semilleros. Sí. Semillero es una modalidad que tiene la Universidad de la República, que es donde todos estamos radicados, de financiación y de creación de equipos interdisciplinarios. Entonces, es un plan relativamente nuevo, tiene algo así como 10 años, donde la idea es justamente incentivar la producción de equipos interdisciplinarios, y financian primero semilleros por 1 año, luego núcleos por 2 años, luego centros por 4 años, y bueno, es una cosa buena, digamos, de la Universidad de la República, muy competitivo, obviamente, porque como en todos lados los recursos siempre son mucho menores a la capacidad y a las ideas, pero nosotros, luego de la realización de este proyecto de ayahuasca, que ahora Nacho les va a contar, financiado por la Junta Nacional de Drogas, obtuvimos la financiación como semillero, o sea, nos conformamos como semillero en el marco del espacio interdisciplinario, justamente, de la Universidad de la República, que eso es hoy lo que somos. Cierro paréntesis. Entonces, de estos 4 proyectos que están puestos acá, hay uno que está relacionado a la ayahuasca, otro que está relacionado a esta sustancia que es un psicodélico potente que se denomina ibogaína, y otro que se relaciona a la psilocibina, ¿sí? Por último, tenemos un proyecto que describe un poco o intenta estudiar la historia del uso de psicodélicos en el contexto psicoterapéutico en Uruguay. Ahora les podemos contar un poquito de cada uno de ellos. Yo les comento un poco el proyecto de ayahuasca, que Juan les comentó algo ya, se basa en esa caracterización etnográfica, pero también en la descripción de
de los efectos psicológicos producidos en personas que utilizan la ayahuasca en un contexto ritual. Entonces tiene una parte de análisis psicológico, tanto cuali como cuantitativo, eso Ismael les puede contar un poco más, y una descripción etnográfica de los diferentes rituales en que se utiliza la bebida en Uruguay. Y aparte de eso, la idea es correlacionar los diferentes efectos producidos por la sustancia con la composición química. A diferencia de la psilocibina o de la ibogaína, la ayahuasca es una mezcla de sustancias. Y eso genera una complejidad mayor en el problema, y es necesario analizar esa mezcla de sustancias para conocer su composición. Hay varios componentes activos diferentes en la ayahuasca que están dibujados en las formulitas químicas que están en la esquina superior izquierda. Y entonces es importante conocer la composición de esa bebida y intentar ver si se puede trazar alguna relación entre los efectos psicológicos observados en las personas que lo utilizan y esa composición. Eso vendría a ser el proyecto de ayahuasca, que quizás es el proyecto que conjuga más disciplinas, ¿sí? El resto de los proyectos, el resto de los dos proyectos, el que es sobre ibogaína y el que es sobre psilocibina, son proyectos a nivel de ciencia básica, ¿sí? Donde se utiliza únicamente estudios biológicos a nivel celular o a nivel in vitro, por decirlo de alguna manera, o estudios sobre comportamiento animal, ¿sí? Pero no son proyectos de investigación que involucren seres humanos. El proyecto sobre ibogaína está basado en el hecho de que esta sustancia presenta una interesante propiedad antiadictiva, ¿sí? Que ha sido reportada ya desde los fines de los años. Tuvo unos reportes iniciales en los 70, pero ya en los 90 tiene unos reportes bastante interesantes de reportes anecdóticos, y estudios observacionales que muestran cierta capacidad de interrumpir procesos de adicciones. Estamos interesados en estudiar esa propiedad de esta sustancia, que es una sustancia un poco especial dentro de las sustancias psicodélicas, porque tiene un efecto bastante peligroso también sobre la actividad cardíaca. La ibogaína puede llegar a tener un efecto bastante peligroso puede llegar a producirse esas arritmias a nivel del corazón. Entonces, en este proyecto lo que nosotros intentamos hacer es un proyecto que ya lleva bastantes años, hay varias instituciones involucradas, es por un lado entender el mecanismo de acción de la ibogaína, cómo ese es el mecanismo de acción, cuál es la base biológica de ese mecanismo de acción antiadictivo, ¿sí? Para de cierta forma, a partir de comprender eso, poder nosotros modificar la estructura química del compuesto para poder generar análogos que sean más seguros con respecto a este perfil de actividad cardíaca que les comenté. Entonces, el proyecto de ibogaína es un proyecto que tiene a nivel básico una interacción fuerte con el Instituto Clemente Estable, con la Facultad de Medicina, el laboratorio del doctor Pablo Torterolo en la Facultad de Medicina, el laboratorio de la doctora Cecilia Scorza en el Instituto Clemente Estable, para poder descubrir, como les decía, las bases biológicas de ese mecanismo de acción, y en la Facultad de Química estamos orientados a la preparación de sustancias que tengan cierta similitud estructural a la ibogaína, pero en lo posible no presenten esos efectos adversos, ¿sí? También hay algunos procesos que se están haciendo en el CUDIM, en conjunto con el doctor Eduardo Sabio, para intentar determinar ese mecanismo de acción, ¿sí? Después el proyecto sobre psilocibina es un proyecto también bastante incipiente, donde en conjunto con la doctora Cecilia Scorza se intenta profundizar en un tipo de actividad o en un perfil antidepresivo que se le ha encontrado a esta sustancia en los últimos años, ¿sí? Y la idea es cómo reproducir ese efecto, intentar reproducirlo en modelos animales para poder también entender el mecanismo neuroquímico que media esos efectos antidepresivos en este caso. Y por último, el proyecto de historia del uso de los psicodélicos en contextos psicoterapéuticos en Uruguay. Capaz que también Ismael y Juan pueden explicar un poco más este proyecto, pero la idea es hacer una revisión sobre, presente en la literatura, de diferentes trabajos. Hubo un grupo de investigación en Uruguay que desarrolló un trabajo pionero sobre estas sustancias en contextos psicoterapéuticos, en la época donde las sustancias no estaban reguladas y su uso en psiquiatría era permitido. Es como recoger un poco y reconstruir esa historia, ¿sí? No sé si Juan y Ismael, si quieren acotar, por favor. Sí, un poco eso, ¿no? De que es por un lado esa época de los años 50, 60, donde en Uruguay, como en otros países del mundo, bueno, se experimentó con estas sustancias, bajo, bueno,
también no solo en Uruguay, sino también en Argentina, importantes psicólogos, psiquiatras como Pichon Rivière y otros, bueno, también se empezaron a experimentar con LSD, con psilocibina, y bueno, toda esa agenda evidentemente se suspendió con la llegada de los años 70, todo ese modelo prohibicionista, pero es una época súper interesante donde con Ignacio y con Juan estamos un poco recolectando las investigaciones de aquel entonces bueno, y tratando de entender, bueno, qué se hizo anteriormente. Y bueno, también entender un poco, además de eso, obviamente como también está esta parte antropológica de las aplicaciones, muchas veces esto que es el más underground, o que actualmente hay también gente que de alguna manera en contextos espirituales, religiosos, pero también en esta cosa psicoterapéutica que muchas veces se encuentra asociada a lo espiritual, también está usando estas sustancias, y también nos interesa un poco ver ese panorama actual, ¿no? Y bueno, son como distintas épocas, pero que de alguna manera está bueno entender la historia de los psicodélicos en nuestro país. Y bueno, y esta parte del proyecto apunta tanto a esa época de investigación clínica, como a la época actual, entender bueno, los posibles usos en la época actual. Después, bueno, en relación a lo que les hablaba Juan, de este triangulito que pueden ver en nuestra página web, que, bueno, básicamente nuestra investigación tiene 3 puntas, ¿no? Por un lado está toda esta parte de sustancia, de entender las sustancias psicodélicas, y ahí Ignacio les trajo todo lo que se está desarrollando en un contexto de laboratorio o experimental, donde, bueno, se sintetizan sustancias, se analizan, y también está toda esta parte de investigación también preclínica, que también ahí nos corremos también un poco al tema mente-cerebro, ¿no? Porque en realidad, si bien podríamos decir, sustancias está toda la parte de ciencia tipo biología, de Clemente Estable, de química, pero también se vincula a entender, bueno, sus efectos en el cerebro, ¿no? Igual, de todas maneras, esta parte de mente y cerebro, en esta parte más psicológica, tenemos como una parte de investigación donde tratamos de entender tanto cualitativa como cuantitativamente los efectos de los psicodélicos en seres humanos, obviamente con investigación observacional, porque, bueno, la investigación clínica propiamente dicha es un objetivo a largo plazo que esperemos que en algún momento se pueda efectuar, pero actualmente no es posible. Y bueno, y también tenemos como esa parte más de estudio de ibogaína en el cerebro, más en modelos animales. Y bueno, y en la parte de contextos y rituales, es una parte más antropológica, más etnográfica, donde tratamos de entender los contextos en los que son usadas estas sustancias, contextos que pueden ser muchas veces más psicoterapéuticos, seculares o psiconáuticos, pero que predominantemente son contextos espirituales y religiosos, donde incluso si está lo psicoterapéutico, está asociado a determinadas formas de entender lo psicoterapéutico que están a medio camino entre se podría decir, lo científico y lo religioso, ¿no? Y bueno, nuestra idea es conectar estos 3 vértices de este triángulo en nuestras investigaciones, en tanto grupo interdisciplinario bueno, que investiga desde distintos métodos y de distintas disciplinas el tema psicodélico. En básicamente, esta figura que a ustedes les puede sonar, porque también es como una adaptación de algunas clásicas figuras que están en otros artículos científicos, pueden ver cómo está reflejado todo lo del triángulo, quizás en una forma más desagregada y más minuciosa, ¿no? Que es, bueno, ustedes tienen
el estado que genera un psicodélico, el estado durante la experiencia, ¿no?, psicodélica, y en realidad hay muchas cosas que influyen en ese estado. En esta clásica idea que se llama el set and setting en la literatura, y que involucraría por un lado el setting, que es el contexto ritual o el encuadre clínico en el cual se consume la sustancia, se ingiere, pero después tienen como un montón de cosas que también influencian en el estado psicodélico, que tiene que ver con la personalidad y el preestado de la persona, ¿no?, cómo llega allí. En ese sentido, nosotros un poco, bueno, está después la dosis, ¿no?, de la dosis y la sustancia psicodélica, tanto en sus características y su composición química, como en la dosis, porque es muy dosis dependiente, los psicodélicos. Y todo esto influencia en el estado y en el efecto a largo plazo de los psicodélicos. A nosotros nos interesa ver cómo todo esto influye en la experiencia psicodélica, pero también en los efectos de los psicodélicos a largo plazo, que pueden ser efectos terapéuticos o de diverso tipo. Entonces nuestro estudio un poco, por ejemplo, Ignacio les narraba un poco nuestro proyecto sobre ayahuasca, y bueno, es un proyecto donde analizamos químicamente la sustancia. Eso, como decía, un estudio observacional. Nosotros lo que hacemos es, bueno, a sujetos que participan en ceremonias de ayahuasca nos brindan, bueno, una muestra de la sustancia, y a la vez nos ayudan, bueno, llenando una escala de personalidad, en este caso, que básicamente las escalas de personalidad nos permiten medir rasgos de personalidad, para entender mejor esto que es el mindset, ¿no?, el setting mental. Y para medir el estado y la experiencia en sí tenemos herramientas cualitativas, o sea, tenemos para medir el estado también una escala que se llama el Hallucination Rating Scale, que mide básicamente las alteraciones psicológicas en términos de cognición, percepción, afección, intensidad, somatoestesia, durante la experiencia, y nos permite cuantificar el grado de intensidad de la experiencia en distintas variables psicológicas, pero a la vez utilizamos entrevistas en profundidad, cualitativas, donde ahondamos tanto en lo vivido durante la experiencia por la persona, una ceremonia determinada, como también su trayectoria vital, para entender el juego de personalidad en forma, o sea, cómo la personalidad está, todas estas variables que miden nuestra escala de personalidad, ponerles carne, se podría decir, a través de entender cualitativamente la trayectoria vital de un punto de vista narrativo. Y ahí también se juega el contexto, no solo el contexto durante la experiencia y durante la ceremonia, sino el contexto cultural de la persona en general. Con esto un poco abarcamos entonces una parte etnográfica, donde también intentamos describir cómo funcionan las ceremonias en particular que investigamos. Entonces es una etnografía de estas ceremonias, pero también tratamos de entender cultural y etnográficamente la vida de las personas que investigamos. Entonces está esta pata cualitativa y esta cuantitativa, ¿no? Para entender, bueno, también cómo básicamente los psicodélicos, todo esto influye en la experiencia psicodélica, pero también en los efectos a largo plazo en términos, en este caso, de personalidad principalmente, porque estas escalas lo que miden también son cuestiones de personalidad vinculadas a salud mental muchas veces, miden ansiedad, miden depresión, y bueno, miden un largo etcétera de cosas que son interesantes de estudiar y que tienen que ver con también posibles modificaciones de la personalidad. Esto, claro, es este grupo de personas que consumen psicodélicos comparado con poblaciones de control, ¿no? Por resumirlo un poco. Bueno, ese es un poco nuestro estudio de observacional sobre la ceremonia de ayahuasca, no sé. Bien. Bueno, después por último, no sé si querían agregar algo, Isma o Nacho, pero en fin, un poco para completar esta comunicación así lo más gráfica, visual posible, les
les mostramos este otro cuadro, donde claro, lo que se intenta es poner un poco en diálogo todo esto que tanto Nacho como Ismael vienen desarrollando, con un poco lo que Alena, por ejemplo, planteaba al inicio, ¿no? De lo que es un poco lo que nos convoca, en definitiva, en este tipo de reuniones, desde una perspectiva antropológica, de entender cómo están circulando sustancias, dinero, sentidos, personas, políticas. Todos somos conscientes, los que estamos en el entorno, digamos, del mundo de las plantas sagradas y de los psicodélicos, bueno, que hay, por un lado, grandes tradiciones de determinados tipos de saberes y de prácticas vinculadas a comunidades tradicionales. Por otro lado, hay grandes invenciones de tradiciones, ¿no? Que todas las tradiciones son inventadas, ya lo sabemos, pero digamos algunas con características más claramente recientes y enfocadas a un determinado tipo de público en particular. Todo eso se mezcla con las expectativas de las nuevas generaciones, digamos, que buscan alternativas terapéuticas, espirituales, religiosas. Todo esto, obviamente, como sabemos, arrastrado desde lo que fueron los inicios del movimiento psicodélico, si se quiere, allá por los 50 y los 60, con todo lo que implicó el movimiento contracultural y etcétera, que después prohibicionismo de por medio y con la llegada de los 90 y de un nuevo tipo de liberalismo en distintos planos, hoy conforman un campo de plantas y de psicodélicos que es el que necesitamos comprender desde una perspectiva antropológica para entender más o menos dónde estamos parados, qué sentidos están circulando, qué tipos de relaciones están habiendo en torno a las plantas y entre las personas, y bueno, y un poco qué pasa y cuáles son los futuros en torno a esto, ¿no? Claramente son todas cuestiones y preguntas muy ambiciosas que nuestro grupo está lejos de poder resolver, pero les planteamos nuestras metodologías, nuestras preocupaciones, nuestras formas de abordarlo. Este cuadro lo que intenta mostrar es justamente traer ese escenario, digamos, complejo, caótico, diverso, ¿no? Donde por un lado tenemos, no sé si ven el cursor del mouse. ¿Sí se ve el cursor? Se ve perfecto. Okay. Tenemos en el centro, digamos, de toda esta cuestión a los psicodélicos, y ahí, bueno, también empieza toda una cuestión de nomenclatura, ¿no? Psicodélicos, plantas sagradas, enteógenos, dependiendo del contexto cultural, ¿no? Del campo, digamos, semántico, donde cada uno venga, esta denominación va a variar, pero digamos que en términos académicos, la forma contemporánea, correcta, para referirnos a un conjunto de sustancias en disputa es, bueno, psicodélicos. Entonces, bueno, pero ¿qué son esos psicodélicos? Porque esos psicodélicos obviamente que están a mitad de camino de muchas cosas, ¿no? Por un lado, hay usos claramente religiosos, ¿sí? De estos psicodélicos, entonces el caso de Brasil es paradigmático, pero también en Estados Unidos, ¿no? Con la Native American Church, etc. Entonces esto también nos da la pista de cómo es fundamental la clave nación para hacer antropología latinoamericana, ¿no? No nos olvidemos que estamos en un congreso de antropología latinoamericana y que hay dimensiones, digamos, analíticas que no es posible bypassear. O sea, cuando se quiere hacer antropología en América Latina, desde América Latina o de América Latina, nación, etnia, clase, raza, son dimensiones que no podemos bypassear, que no podemos obviar. Entonces acá, por ejemplo, se producen configuraciones específicas, ¿no? Donde los ejemplos paradigmáticos de Brasil y Estados Unidos
son claras asociaciones entre psicodélicos y religión, pero que no son las únicas. Hacia el polo opuesto, digamos, para mantener un poco como la dicotomía clásica entre ciencia y religión, si venimos al campo de las drogas, esto también es un paraguas gigante, porque aquí drogas no significa solamente drogas en el sentido de sustancias ilegales y de usos dentro de los mercados ilegales, sino también de los procesos de producción de fármacos y de medicamentos, ¿no? Entonces acá tenemos a la ciencia, ¿no? Y todo lo que implica las distintas políticas de ciencia, políticas de investigación y financiación de este mundo, digamos, de drogas y de producción de nuevos fármacos, donde los psicodélicos claramente empiezan a ser nuevamente un objeto de atracción importante, ¿no? Entonces este es como un eje, digamos, horizontal, ¿sí?, que plantea a los psicodélicos en el medio y esas tensiones entre religión y ciencia, religión y drogas, y a su vez, en otro eje, también tenemos en este eje vertical un vínculo, digamos, una relación de los psicodélicos, de las plantas, con lo que podríamos llamar, bueno, este campo difuso, heterogéneo, ¿no?, sumamente diverso, contradictorio, en fin, y caótico, que es el de la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad, por un lado, como concepto, que también, si uno hace los rastreos junto con psicodélicos, es un concepto en boga nuevamente, ¿sí?, característico obviamente de la transformación del campo religioso, etc. Como muchos de los que venimos del campo de religión sabemos, la porosidad, la desinstitucionalización de las formas tradicionales de religión han hecho, digamos, a partir del Vaticano II, ¿no?, del Concilio Vaticano II, de toda la contracultura, de todo el movimiento New Age, de los nuevos movimientos religiosos, unas nuevas alianzas con lo que Bourdieu llamó la disolución del campo religioso, es decir, el campo religioso y el campo terapéutico, el campo de la salud en general, se empiezan a superponer, a sobreponer, y ahí los psicodélicos juegan un papel fundamental, ¿no?, donde aparecen como nuevas panaceas, nuevos objetos de consumo, por un lado, y por otro lado como reales herramientas terapéuticas y espirituales, ¿no? Entonces siempre en el campo de los psicodélicos moviéndonos como en una especie al filo de la navaja, digamos, ¿no?, de que por un lado estamos tratando con sustancias y con un campo, digamos, que tiene un potencial realmente transformador, potente, revolucionario, si se quiere, en algunos aspectos, pero que por otro lado no deja de estar sometido a las reglas que todos conocemos de nuevas formas y ahí conectamos con la parte inferior de este eje vertical, que es la cuestión de la interculturalidad y de las viejas formas reactualizadas de relaciones interculturales, de neocolonialidad, de apropiaciones. Acá viene todo el tema, por un lado, si uno lo quiere pensar de la forma más antropológicamente clásica, ¿no?, a la Tausig, ¿no?, y esta cuestión de las proyecciones recíprocas y coloniales, ¿no?, de ese otro salvaje curador, etc. Tal vez esa época pueda ya haber pasado un poco, o no sé, estoy haciendo sociología espontánea, digo, pero lo que sí es claro es que hay una fascinación, un exotismo en torno a las plantas sagradas, porque en buena medida provienen de alteridades radicales, ¿no? Esto que Alena tan bien trabajó, que en el caso de Colombia es clarísimo, y que en el caso europeo, ni hablar, ¿no? Todas las implicancias que tiene la llegada de formas, digamos, psicoespirituales vehiculizadas por psicodélicos, donde accionan, esto Groisman lo trabajó muy bien, y tantos otros, ¿no?, donde accionan sentimientos de culpa, de reversión, discursos
que tienen que ver con un replanteo de las relaciones interculturales, y que es un poco lo que yo me propuse trabajar humildemente en mi tesis de doctorado, identificando al neochamanismo como un dispositivo, justamente analizado en clave colonialidad, decolonialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este escenario que se muestra aquí tiene de vuelta este potencial de, por un lado, el dispositivo del neochamanismo lo que hace es, a través de personas y agencias y de distintos tipos de vehículos, vehiculizar justamente saberes, técnicas, prácticas, conocimientos, distintos tipos de herramientas que provienen de epistemologías que no son nuestras epistemologías necesariamente cartesianas, secularizadas, occidentalizadas, urbanas, blancas, cristianas, ¿sí? Entonces eso puede ser visto como con un potencial, digamos, emancipador para quienes son portadores de esos saberes, pero obviamente que la ingenuidad no puede ser tal de creer que, como dijo Taussig en su famoso colonialismo, chamanismo y hombre salvaje, vamos a hacer la revolución con las plantas, ¿no? Porque creo que estamos lejos de estar haciendo la revolución con las plantas, porque obviamente que hay intereses de por medio que también captan y toman y capturan y obliteran esos procesos en nuevas formas de relaciones de poder y de colonialidad, que son justamente las que nos interesa estar atentos. Entonces, todo ese escenario que estoy describiendo está atravesado, digamos, por dos grandes cuestiones. Una es un poco de la mano de lo que traía Ismael con esto de las entrevistas que hacemos, ¿no? De las entrevistas en profundidad, de recuperar las trayectorias biográficas de los participantes, que son estas líneas punteadas que vemos acá, que es un poco lo que estamos intentando realizar. A veces con mayor énfasis en el tema del tratamiento de las adicciones, como ha sido el caso de Ismael en Barcelona, como he intentado yo hacer también en mi postdoctorado aquí, y que de alguna manera siempre está presente, porque una de las motivaciones grandes hacia el tema de los psicodélicos es muchas veces el tratamiento de distintas patologías, de usos problemáticos. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? No es la única motivación para acercarse al mundo de los psicodélicos, pero lo que hacemos es intentar identificar estas trayectorias y ver justamente qué procesos de conversión, transformación, qué ideas, qué sentidos están en juego en relación a todos estos campos que circundan, ¿no? A los psicodélicos, ¿no? La interculturalidad, la religión, la espiritualidad, el mundo de la ciencia y de las drogas, en fin. Y por último, como obviamente todos sabemos, toda esta maraña de cosas, de fenómenos que están sucediendo, van mucho más rápido, como siempre, que los procesos de regulación mismos. Entonces, bueno, todo esto está circunscripto, como vemos aquí, por una especie de cinturón rojo que tanto habilita como no habilita diferentes procesos. Entonces en eso es también donde se nos va una discusión importante. En el caso particular del Uruguay lo venimos trabajando de diferentes maneras, porque esto involucra obviamente intereses diversos, pero lo que sí, y hablo a título personal, creo que es importante avanzar es en procesos de regulación específicos, por sustancias y por plantas específicas, buscando consensos y acuerdos entre las distintas partes, ¿no? Aquí tiene que haber, por supuesto, una participación, digamos, de los tomadores de decisiones, de los actores políticos. También tiene que haber una participación, por supuesto, del campo científico, académico, de quienes hacemos y hacen investigación en estos temas, y también una participación de quienes hacen uso de estas plantas y de estas sustancias en sus diversas formas. Entonces ahí entramos en todo un mundo de gran complejidad que los distintos países van optando por modelos diferentes, y en el caso del Uruguay estamos en este momento parados ante una situación de posibles novedades, digamos. El Uruguay, como ustedes saben, tiene una especie como de marca país, de bandera asociada a ciertos tipos de valores, ¿no?
¿Se trancó? ¿Puede ser? Sí, creo que se trancó Juan, ¿no? Sí, Sí, quedó ahí Que congelado. regular el mercado, ya llegó. regular el mercado. ¿Cómo, perdón? No, Te que te trancaste. habías quedado. Ah, ok, ya termino. Donde ha sido posible, por ejemplo, regular un mercado de cannabis, y bueno, y la solución de la regulación del cannabis, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí. todo bien. Ya regresaste. Es que te nos fuiste por un momento y pensamos que te habíamos perdido, pero ya. Fue muy a la uruguaya, ¿no? Fue un proceso muy largo, de mucho tiempo, con participación, obviamente, de actores políticos, pero con una larga trayectoria de movimiento social, ¿no? De interesados en el proceso de regulación. Entonces, bueno, hoy nos enfrentamos en el caso de los psicodélicos yo creo, tres vías diferentes, digamos, de regulación, ¿no? Una que tiene que ver con poder facilitar las vías por el lado de la investigación en todas sus dimensiones, que es lo que estamos haciendo. Entonces los mecanismos de regulación creo que tienen que apuntar a permitir mayor facilidad para profundizar, acelerar, mejorar las formas de hacer investigación. Por otro lado, que creo que debe haber un proceso consensuado y trabajado de regulación de los usos de estas plantas en los ámbitos religiosos, claramente religiosos. Y otro capítulo muy complejo es el campo de lo terapéutico clínico, ¿no? En cada uno de estos escenarios, no es que sea nuestro objetivo, digamos, específico trabajar, pero de alguna manera lo estamos trabajando. Y ahí es interesante ver también, y vuelvo a Groisman, porque él lo trabajó muy bien para el caso holandés, cómo más allá de lo científico, cómo lo terapéutico clínico o lo religioso adquieren mayor o menor sentido para los diferentes grupos en función de sus estrategias de legitimación y de obtención de mayores beneficios y seguridades para poder, en fin, continuar sus prácticas. Bueno, en fin, obviamente que se podría hablar muchísimo más. Esto es a modo de presentación súper general de lo que hacemos. Creo que prefiero quedarme por acá y que aprovechemos el tiempo para intercambios. La siguiente diapo era esto. Muchas gracias y los invitamos a conocer nuestra web, que bueno, que todavía sigue ahí un poco actualizándose y etcétera, pero que los invitamos a conocerla y bueno, y difundirla y son bienvenidos. Gracias. Excelente. Mil gracias a Juan, Ismael, Ignacio por la presentación. Nos dejan ustedes un panorama bastante amplio y claro sobre la discusión. Me atrevo a decir que puede ser, digamos, una presentación que perfectamente puede ser transversal a los tres ejes de este simposio y bueno, con mayor razón aprovechar entonces este espacio que tenemos para una conversación más amplia. Yo quisiera ver algunas de las cosas que ustedes plantean, sobre todo teniendo en cuenta esta iniciativa que nos muestran alrededor de Arqué, una iniciativa de carácter interdisciplinario que no es digamos, fácilmente identificable en muchos de los países latinoamericanos. Yo creo que ahí hay una consideración interesante a hacer que tendría que ver un poco con la pregunta que yo les haría al final, pero que me parece muy diciente también de un contexto específico donde la trayectoria, como bien lo decía Ismael, de una investigación de larga duración y de hace mucho tiempo sobre psicodélicos, pues se ve de alguna manera puesta en evidencia en lo que ustedes están haciendo actualmente. Me parece muy interesante, digamos, esta articulación de tres ejes, ¿no? Entre la cuestión más enfocada en los asuntos neurofarmacológicos, químicos y demás. Me disculpan si la jerga no es precisamente mi fuerte en ese sentido. Esa articulación, digamos, entre este tipo de conocimientos, más de una experticia científica que tiene que ver con la farmacología, con lo químico, ¿no? En articulación con la psicología, las neurociencias y el componente etnográfico o antropológico también como articulador, digamos, de estas tres cosas, creo que es
bastante revelador de enfoques donde necesariamente es importante tener en consideración quiénes son las personas que están usando este tipo de sustancias, en qué contextos, con qué fines, pero también entender cuáles son, digamos, los alcances, los potenciales terapéuticos, que creo que es como lo principal, ¿no? que está puesto sobre la mesa. Me parece también muy interesante el asunto relacionado con entender también esas potencialidades anudadas de alguna manera a contextos diferentes no, diferentes no, tal vez, pero a contextos específicos donde definitivamente no solamente se trata, por ejemplo, como uno lo ve en algunos casos, de pensar estos usos, estas potencialidades terapéuticos asociados básicamente a la producción, por ejemplo, de fármacos, ¿no? Sino entender también el contexto más amplio que tiene que ver con estos escenarios rituales, estos escenarios espirituales, estas lógicas, digamos, donde los sentidos y los significados que los usuarios tienen, pues tienen un valor mucho más importante que solamente pensar la producción farmacológica y ya, ¿no? En general, digamos, quería llamar la atención sobre las pistas que ustedes nos proponen, que creo que son bastante interesantes y diversas en sus articulaciones entre campos de saber. Me gustaría como hacerles algunas preguntas con relación a esto último que planteaba Juan. Creo que el gráfico que Juan nos muestra también es tremendamente interesante porque radiografía de alguna manera muchos de los intereses que están atravesados en el estudio actual de estas plantas de poder. Yo tendría dos preguntas. Una primera pregunta tiene que ver con cómo leen ustedes la posibilidad de que exista en Uruguay, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se está financiando este tipo de investigación, ¿dónde ven ustedes que están como los intereses a futuro dentro de esta investigación? Porque creo que así como lo están mostrando, yo creo que son casos bien excepcionales que uno puede encontrar tanto en Uruguay como en Brasil, ¿no? De una suerte de vanguardia, ¿no? En términos científicos, que seguramente no es fácil mantener y que tiene que ver también con la manera en que es posible hacer hoy ese tipo de investigaciones, ¿no? Con un enfoque además situado también, como ustedes lo mostraban, particularmente en Uruguay, ¿no? Creo que Brasil también tiene algo que hace posible ese tipo de cosas. Hay otros contextos donde realmente es básicamente imposible en este momento hacer investigaciones de este orden. Me gustaría entonces un poco entender, ¿no? Cómo ustedes comprenden, ¿sí? La particularidad de esta propuesta en el contexto uruguayo, obviamente en conversación con otros países donde también este tipo de investigaciones están teniendo lugar, y también asumiendo un poco el panorama general que presentaba Juan, ¿no? Del tipo de relaciones posibles al cual nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con campos de interés diversos, que tiene que ver con campos de intervención distintos, que tiene que también ver con campos de financiación y de lógicas, digamos, de capital para poder tener, digamos, este tipo de escenarios vigentes, ¿no? Esta es una primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver también con si nos pudieran aclarar un poco mejor, ¿no? ¿Qué perspectiva ven ustedes en estos distintos ámbitos que ustedes nos han mostrado? ¿Cómo ven ustedes el asunto de la regulación, ¿no? Tanto a nivel, digamos, nacional, como presentaba ahorita Juan, como a nivel internacional, hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Hacia dónde tendríamos, digamos, que jalar la pita, ¿no? Para lograr de alguna manera una transformación un poco más contundente y estructural dentro de las lógicas de regulación, ¿no? de este tipo de sustancias, en las maneras también en que puede haber una suerte, digamos, de redistribución, o por lo menos no de un monopolio, ¿no? Sino más bien algo que pudiera, digamos, ser aprovechado por más personas a nivel mundial. Entonces me gustaría como que pudiéramos, y me interesa sobre todo que pudiéramos hacerlo en términos de su interdisciplinariedad, ¿no? Justamente, digamos, aprovechando que están los tres, que nos pudieran como comentar desde cada uno de estos ángulos, cómo verían ustedes esos panoramas. Esas son mis preguntas, ¿no? Como pero seguramente Sandra o Diana o alguna de las personas que están aquí en la sala, que tengan también algunas inquietudes para poder resolver. Tenemos tiempo,
me parece encantador poder tener como espacio para poder conversar. En los congresos generalmente esto no se da, entonces hay que aprovecharlo. Al fin un congreso donde se puede hablar. Un congreso donde uno puede conversar, maravilloso. Entonces aprovechémoslo de la mejor manera. No sé si haya más preguntas, no sé si alguien tenga... Tem questões, Dale. muitos parabéns, né, dos assistentes, alguns que vão participar das próximas sessões, como a Janaína, né, que já está aqui, mas também outras pessoas temos aqui, né, assistindo o nosso simpósio e muito interessados, inclusive, que depois vou passar a palavra para eles, é que eu também tenho umas considerações e umas questões. Em saber mais da pesquisa de vocês e até que ponto é possível, né, para outros pesquisadores dessas substâncias também se conectarem, né, com vocês, se comunicarem com vocês, né? Então, muitas questões. Bom, primeiro, parabéns, eu adorei, né? Eu fiquei muito impressionada com a pesquisa de vocês, né? Adorei a visualização que vocês fizeram, né? Não dá para chamar exatamente de gráfico, né? Parabéns especialmente ao Juan, que eu conheço mais tempo, né? Conheci tão jovenzinho, né? E, nossa, que impressionante, né? Que como algumas pessoas, né, vão realmente se enriquecendo, né, de conhecimentos, né, sobre essa temática. Pô, fiquei, assim, muito feliz. E aí eu vejo uma diferença, né? Como o Juan... E foi legal essa coisa de vocês apresentar a trajetória de vocês, e a gente vê as diferenças de contextos, né? Então, é interessante que no final você colocou que as ações todas que ocorrem nesse campo ocorrem de uma maneira muito mais rápida e intensa do que os processos de regulação, né, dessas substâncias, ou seja, né, de mudança de políticas, né, de leis. No entanto, a gente percebe, né, por exemplo, uma diferença muito grande com relação ao contexto, só para falar do meu contexto, onde eu vivo, né, do contexto do Brasil e o contexto do Uruguai, né? Então, nada como ter leis, né, que possibilitam as pesquisas sobre psicoativos, drogas, né? Porque vocês têm uma agenda de investigação, né? Como você disse no início da apresentação das trajetórias de pesquisa de vocês. Vocês têm uma agenda de pesquisa sobre esse tema e existe, né, portanto, essa possibilidade, inclusive, aí no âmbito acadêmico, universitário, em que vocês se encontram, de desenvolver essas pesquisas também através de diálogos, né, interdisciplinares, o que é fundamental quando a gente pensa o tema das drogas, os psicoativos, os psicodélicos, enfim, dessas substâncias, né, e seus derivados, que diversos autores há muito tempo, né, que se dedicam a essa temática, enfatizam o caráter múltiplo dessas substâncias, né, então o setting, né, o contexto e o set e a substância em si, né, então para entender os efeitos dessas diversas substâncias e seus derivados, a gente tem que considerar todos esses fatores multidimensionais, né? Não é só a substância, não é só o usuário, né? Tem diversas cenas, diversos contextos, né? Então, é biopsicossocial. Então, parabéns, eu também quero saber mais. E aí, assim, me chamou muito a atenção essa imagem que o Juan trouxe, né? Que vocês todos trouxeram, mas o Juan apresentou. Né? E, bom, o tema de vocês é psicodélicos, né? Vocês escolhem, né, essa palavra, esse termo, a gente sabe, né, quem estuda esse tema sabe aí de toda a complexidade, né, os limites também dos termos utilizados para essas diversas substâncias, então psicodélicos, enteógenos, drogas, né, psicoativos, e vocês escolhem, então não deve, né, deve ter por um motivo, talvez por um motivo impulsionado pelo contexto mais específico do Uruguai, fiquei pensando, né? Por que os psicodélicos estão no centro? Né? Porque, para mim, né, rebuscando, né, a memória dessa temática, o termo psicodélico está profundamente ligado a um momento contracultural, né? A um momento da contracultura, né? Então, não sei se, por exemplo, num cenário brasileiro,
É claro que ele é importante, né? Aqui ele impulsiona, inclusive, esse contexto contracultural aqui no Brasil, quando pensado especificamente como envolvendo, né, essas substâncias, ele está muito ligado, né, ele está ligado, não sei se muito, mas ele se liga também a transformações do campo da religião, né, que depois, mais para frente, vão estar ligadas, né, a um contexto da nova era, né, então tem essa ligação. Mas eu não sei se no contexto brasileiro, né, os psicodélicos estariam no centro, né, das transformações, né, dessas transformações todas, desses fluxos todos que envolvem, né, esse campo mais amplo dessas substâncias, né, e dos diversos atores e grupos que vão passar a se envolver com elas, né, de formas diversas e também com os diversos fluxos econômicos, né, políticos, né, que vão atuar sobre esse campo. Então, minha primeira pergunta é por que os psicodélicos estão aí, né, no centro da reflexão de vocês? Isso tem a ver com o cenário mais particularmente do Uruguai, né? E aí também muito curiosa como é que, porque assim, essa imagem que vocês trazem me traz vem à mente para mim essa noção que eu tenho procurado usar mais e preciso compreender mais amplamente, que é essa noção de rede ou de redes, né? Então, me veio assim, essa coisa direto da rede, né? Uma rede, né, interconectada com diferentes fluxos. Então, muito interessante esses, né, fluxos, né, horizontais e verticais aí que vocês fizeram. Então, eu queria saber, porque me lembrou também uma coisa assim de tags. Como é que vocês fizeram a pesquisa de vocês, né, para chegar a esses termos, né, que aparecem na imagem que vocês apresentaram, né? Espiritualidade, interculturalidade, religião, drogas, né? Principalmente religião, psicodélicos, drogas, né? São termos que apareceram, né, na pesquisa etnográfica que vocês vêm realizando, porque eu acho que é um trabalho que vocês estão fazendo, né? Não é um trabalho concluído, né? Vocês fizeram uma pesquisa nas redes sociais virtuais, né? De onde emerge, né, essas, né, tem uma palavra para isso, mas me foge agora, né, esses termos que estão na imagem de vocês, né, como é, bom, aí tem um monte de outras questões, né, e vou, portanto, deixa eu ver, abrir a palavra. A Janaína tinha feito também uma questão, tem uma outra pessoa também aqui que fez, não sei se elas querem falar elas próprias ou colocar o áudio ou o vídeo. Temos aqui várias questões. A Diana está lembrando do tempo, temos 25 minutos. O que vayan contestando las que hay. Yo tengo también, pero quizás no sé si ya quieren. Janaína, você quer falar? Oi, bom dia. Parabéns aos expositores. Eu tenho curiosidade em saber sobre a ayahuasca, que faz parte da pesquisa de vocês. Qual é a proveniência, porque nessa relação com o contexto, né, eu entendo que no Uruguai não existem as plantas, né? Então, eu queria saber qual é a origem, se há um controle da fórmula da ayahuasca e das doses, como é que se dá mais ou menos esse meio, né, da investigação, porque parece que é contexto ritual e contexto de médico mesmo, né, que é consultório, né, onde é investigado. E é isso. Essa é a minha curiosidade. Obrigada. Gracias. Vale, gracias. Diana, no sé si quieres plantear tus preguntas y dejamos entonces el tiempo de 20 minutitos para que puedan responder. Sí, gracias. Bueno, buenísima la presentación. Saludos desde la oscuridad de California, que aquí todavía no ha salido el sol.
Pero qué bonita forma de amanecer. Quería preguntar si podía nomás profundizar un poquito más este tema de la parte ritual, de la parte antropológica, que sabemos que es tan sensible, ¿no? Y no sé si dentro de las otras preguntas que ya se han hecho, podrían profundizar un poco cómo pues, abordan, cómo se enfrentan a ese debate intercultural que ha llegado a ser tan tenso, ¿no? De cierta forma, ¿no? En cuanto a las apropiaciones, la globalización y y por un lado lo que planteas muy bien, Juan Oscuro, la paradoja entre las potencialidades que tienen estas plantas y por otro lado el campo colonial, neocolonial, desigual, capitalista, que está amenazando, ¿no? Y que para muchos pueblos esto ya se ve como otro tipo de extractivismo, ¿no? Entonces, si podrían hablar de cómo lo están abordando ustedes en el proyecto. Bien, bien. Gracias. Buenísimo. ¿Les parece si doy una pasada general y no sé, cómo quieren, muchachos? Dale. Hago una general de todas y después si quieren meten algo más. Dale, sí. Sí, sí. O sea, son obviamente todas preguntas neurales, fundamentales, interesantísimas y gracias, ¿no? En primer lugar. Las preguntas que plantea Lena son como las preguntas, ¿no? Son las grandes preguntas, digamos, que me parece que todos los que estamos en estos campos nos estamos haciendo. Sobre el tema financiación, yo puedo dar una parte, y bueno, Ismael y Nacho podrán tener otras perspectivas. Lo que yo puedo decir es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, llegamos hasta aquí por una coyuntura, digamos, política favorable del Uruguay de los últimos años, donde por un lado hubo un incremento muy grande, si bien todavía en niveles, obviamente, tercermundistas, ¿no? Somos el Uruguay, somos un país al sur de Sudamérica y todo lo demás, pero hemos tenido la suerte de tener un proceso de crecimiento económico y de equidad, digamos, y de incentivo a la investigación en los últimos 15 años que han sido ininterrumpidos. Entonces, eso es una cuestión objetiva que el Uruguay no tenía, no tuvo prácticamente nunca en su historia un proceso ininterrumpido de crecimiento durante 15 años. Eso es una realidad, digamos, macroeconómica objetiva. A su vez, ese proceso fue acompañado de un interés político en la universidad, en la investigación, y particularmente dentro del gobierno, digamos, claramente, de los 3 gobiernos anteriores, hubo un interés muy, muy fuerte desde la Secretaría de Drogas en que el Uruguay fuera no quiero decir líder, digo, pero en fin, que el Uruguay pudiera estar al frente de un proceso de transformación y de cambio de paradigma y de intentar abandonar el modelo del prohibicionismo y adoptar de lleno el modelo de reducción de riesgos y daños. Eso fue, en términos de política pública a nivel de Secretaría Nacional de Drogas, el marco. En ese marco de 15 años de trabajo fue que se produjo, por ejemplo, el proceso de regulación del cannabis. Entonces, para eso convergieron, como les digo, un proceso ininterrumpido de crecimiento económico, una voluntad política de avanzar hacia el cambio de paradigma y abandonar el prohibicionismo para pasar al modelo de reducción de riesgos y daños, y a su vez una Secretaría Nacional de Drogas que en los últimos 15 años fue gobernada, dirigida, conducida por 3 personas muy sensibles y muy abiertas tanto Romaní como Calzada, como Olivera, que fueron los últimos secretarios, como el actual, a pesar del cambio de gobierno que tenemos a partir del 1 de marzo de este año. Hay una voluntad política
de continuar con algo que es relativamente una tradición, digamos, en el Uruguay, que tiene que ver con el respeto de las libertades individuales, de conciencia, y donde las drogas, en sentido amplio, siempre entraron un poco en ese marco. Entonces, más allá de que obviamente se combate el narcotráfico y la gente sigue yendo presa por tener por malos procedimientos policiales, por tener un porro en el bolsillo, no es la nota, digamos, no es la nota común, son excepciones y responden a, en el caso del cannabis, por ejemplo, errores en los procedimientos policiales. Tenemos, dentro de todo, me parece a mí, una sana cultura, digamos, de respetar los usos de drogas en general. En ese marco, la Secretaría Nacional de Drogas del gobierno pasado, nosotros nos presentamos a un llamado a fondos concursables que la Secretaría hace, que destina un dinero que obtiene justamente de las incautaciones del narcotráfico. Hay un mecanismo que la Secretaría Nacional de Drogas implementó hace algunos años, que con el dinero que obtiene de las incautaciones, por ejemplo, cuando se incautan camionetas, esas camionetas de los narcotraficantes se rematan y eso genera dinero. Con ese dinero se financian proyectos de investigación. Es por eso que nosotros presentamos un proyecto a este fondo concursable, y el tema sedujo y bueno, y fue una financiación que no fue millonaria ni mucho menos, pero tampoco fue despreciable. Fue una financiación que nos permitió ir dándole vida a este grupo. Lo mismo a nivel de la Universidad de la República, que, como digo, en ese marco de políticas progresivas y de incentivo a la investigación y a la educación, vio incrementado su presupuesto y creó, por ejemplo, este espacio interdisciplinario justamente para promover este tipo de investigaciones. Hoy el panorama es un poco distinto. En términos políticos nos enfrentamos a un cambio de signo político, donde empiezan a haber ajustes y recortes presupuestales en distintas áreas, y la investigación y la educación es una de ellas. Entonces no sabemos mucho qué es lo que va a pasar. Lo que sí me parece que es algo importante, por lo menos es mi opinión, y es lo que he conversado bueno, tanto con Ismael y Nacho, como con otros actores vinculados al tema, y etcétera, es que psicodélicos es algo que, más allá de nuestra voluntad, está puesto arriba de la agenda mundial, y que Uruguay, por sus diferentes tradiciones, puede hacer de los psicodélicos algo interesante de llevar adelante, pero para eso se necesita no solo dinero, voluntad política, investigación, laboratorios, los recursos humanos, etc. Y esto conecta con el tema de la regulación, que es otra de las grandes preguntas. Yo no tengo respuesta para esta pregunta. En términos políticos, se manejarán diferentes posibilidades. Uruguay tiene la particularidad de que no tiene las plantas nativas, digamos, ¿no? Endémicas, salvo los hongos. Entonces ahí surgen cuestiones de regulación que son complejas, y que los distintos grupos van viendo por dónde transitar. En esto que decía antes, de si ir por la vía más de lo terapéutico clínico, o si de más por lo religioso. Más allá de eso, en el Uruguay, su fuerte tradición laica y secular garantiza la libertad de cultos. Entonces, en el Uruguay, un grupo que se autodenomina religioso no necesita mucho tipo de pruebas de nada, más que simplemente inscribirse ante el Ministerio de Educación y Cultura y decir: nosotros somos fulanos de tal y somos un grupo religioso, y con eso alcanza. Obviamente que las prácticas de ese grupo religioso no pueden ser ilegales, y en este caso, socializar ayahuasca sí sería visto como una ilegalidad. Pero lo que quiero decir es que no hay una persecución, como por ejemplo claramente ha pasado en Argentina, de allanamientos en ceremonias religiosas, etc. Eso en el Uruguay, por distintos motivos que sería más largo de explicar, no sucede. Hay una especie como de, bueno, sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen, más o menos está ok, no los molestamos,
no hagan cosas fuera de lugar y no los molestamos. Ese es más o menos una especie de acuerdo implícito. Pero sí, desde los últimos años hay una intención muy fuerte por parte de algunos grupos, no de todos, de blanquear un poco más la situación y de pasar a mayores grados de seguridad legal. Y en eso se está viendo. No quiero acaparar toda la cosa, pero digo, ya que estoy, paso por todas y después Ismael y Nacho se meten con lo que quieran. Lo que plantea Sandra de por qué los psicodélicos en el centro, yo lo que quise decir es que los psicodélicos están en el centro de nuestro grupo de estudio y de nuestra perspectiva. No es una proyección a lo que efectivamente sucede en la realidad. Es decir, no quise decir que los psicodélicos estén en el centro del campo religioso uruguayo, ni de las políticas de drogas en el Uruguay, ni de nada. En términos públicos, digamos, no están en el centro de nada. Están en el centro en términos académicos, analíticos, intelectuales, para nosotros, porque son nuestro objeto de estudio. Los psicodélicos y todo lo que los circundan. Ese es nuestro centro. Sobre el tema de cómo llegamos a esos términos, a esas categorías, Sandra, y bueno, llegamos después digamos, de lo que implica el trabajo antropológico y etnográfico de años de ir explorando digamos, el campo de las prácticas nueva era, religiosas, espirituales, psicodélicas, de plantas sagradas, etc. Entonces son términos, digo, que surgen algunas con un componente más claramente, digamos, analítico, ¿no? Si uno tuviera que hacer esa distinción clásica entre categorías analíticas y categorías nativas, claramente son todas categorías analíticas, ¿no? Porque ni los New Agers necesariamente llaman psicodélicos a las plantas sagradas, ni nadie habla de interculturalidad, salvo espiritualidad, que tal vez sí pueda ser una categoría más vinculada a lo nativo y no tanto a lo analítico. Son categorías que surgen del proceso reflexivo de años de trabajo antropológico etnográfico, de negociación entre perspectivas analíticas y nativas. Lo que pregunta Janaína del origen de la ayahuasca, sí, en Uruguay no hay ayahuasca, y la ayahuasca proviene del extranjero, y cada grupo desarrolla sus diferentes estrategias para obtener ayahuasca. Y lo que pregunta Diana, con esto termino, le dejo a los muchachos, perdón si usé demasiado, es para mí una de las cuestiones centrales, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Que bueno, conozco también tu preocupación y todo el tema de ¿no? Con el peyote, ¿no? Y todos los distintos tipos de apropiaciones de lo huichol, lo huirrárica, la estética, todo ese tema, en Uruguay de alguna forma está presente. Lo que yo puedo decir es, voy a intentar ser súper breve, es que las apropiaciones, digamos, vienen por el lado claramente de las identidades culturales en juego. El Uruguay es un país construido narrativamente como homogéneo, blanco, secular, laico, ¿sí? Se nos enseña en las escuelas que el Uruguay se conforma de personas que bajaron de los barcos, ¿no? O sea, que vinieron de Europa y que somos un país homogéneo y blanco, ¿no? Es la historia del Uruguay caucásico, racional, homogéneo, moderno, secular, sin indios, ¿sí? Ese es como el modelo. Eso, obviamente, es la narrativa histórica dominante, hegemónica. El Uruguay se constituye como tal, como nación moderna, en base a un genocidio, al exterminio de la población charrúa. Eso es muy largo de explicar, pero caracteriza al Uruguay en algunos aspectos. Uno de ellos es, por un lado, la convicción de esa narrativa, siendo que es falsa, porque en realidad, por ejemplo, el Uruguay tiene un 10% de población negra, etc., pero estamos todos convencidos de que somos racionales, blancos, seculares, homogéneos, y la negación del sujeto indígena, porque incluso por parte de la antropología vernácula, producto de la predominancia de perspectivas culturalistas durante los años 60, 70 y 80, incluso durante los 90, eminencias de la antropología nacional
fueron muy combativas hacia lo indígena en el Uruguay. Entonces, se afirma que en el Uruguay no hay indios. Y punto. Y es una especie de verdad, claramente que antropológicamente no es correcto, pero lo que eso implica es que genera una identidad vacía en disputa. Como los colectivos indígenas que efectivamente hay no son oídos, porque son vapuleados, porque son negados, porque no son indios, porque desde la perspectiva esencialista culturalista no son vistos como tales, entonces, por ejemplo, Uruguay no ratifica el convenio 169, como los colectivos efectivamente indígenas no son vistos como tales, la categoría indio queda vacía, queda libre, queda disponible. ¿Quiénes se apropian de ella? Quienes usan las plantas sagradas, quienes son iniciados de forma chamánica, quienes van a la selva, quienes reciben la bendición del fuego, del agua, del aire y de todas las plantas y los espíritus y el cóndor y el águila. Entonces, todas esas personas, mezclado justamente con las trayectorias individuales, y en el caso de Uruguay hay alguna trayectoria puntualmente, particularmente significativa que yo he trabajado, que son hombres blancos, chamanes, que pasan a ser los nuevos indios. Entonces eso es un tema interesantísimo que estamos trabajando, y que el Uruguay tiene larga tinta todavía para trabajar por ese lado, que es la forma más, digamos, claramente, si uno se pone radical, como alguna colega ha dicho por ahí, es obsceno, en el sentido de que estos blancos se apropien de esta identidad indígena. Yo no sé si es tan obsceno, no sería tan radical. Lo que me preocupa es que claramente es una pregunta antropológica muy relevante y que hay que entender las trayectorias. Estoy hablando particularmente del caso, por ejemplo, de líderes como Alejandro Korch, que es hijo de desaparecidos y que es un líder espiritual consagrado, es un bestseller en nuestro Paulo Coelho en el Uruguay. Entonces articula con dimensiones de lo político que son muy complejas y largas, y el tiempo se me acaba y no puedo entrar ahí, pero la podemos seguir por otro lado. Nada, podría seguir hablando obviamente, pero quiero que Ismael y Nacho puedan decir algo también. Disculpen si fui muy largo, pero en fin, hay mucha tela para cortar. Gracias. Isma, ¿querés decir vos? Como quieras, Nacho, de repente vos que venís del palo más de la química, podés aportar algo más distinto, ¿no? A mí una de las preguntas que hacía Elena que me parece interesante es, y también lo vengo viviendo desde mi formación más, desde el lado más ciencia básica, experimental, ¿no? Al acercarme con esas sustancias, es que cambia un poco la concepción que tenemos los químicos de lo que es un medicamento, evidentemente, ¿no? Y el intento de toda la investigación que está ocurriendo a nivel del mundo, de encontrar como actividades promisorias, terapéuticas sobre estas sustancias, son actividades que se encuentran utilizando la sustancia en un setting determinado, ¿no? En lo que son las investigaciones lideradas por el Imperial College en Londres, en la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Nueva York, son efectos terapéuticos promisorios para la ansiedad, para la depresión, que se encuentran utilizando la sustancia en un marco psicoterapéutico, donde la persona es preparada para la experiencia, donde se la contiene durante la experiencia y después en la integración de la misma. Entonces, es claro que no son sustancias que se proyecte un desarrollo como medicamento clásico, como lo conocemos, porque evidentemente para buscar estas actividades hay que tener este marco, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de que son sustancias que traen este uso, este entorno, este setting, esta necesidad de preparar el set de la persona como algo indisoluble, ¿no? Como algo que está totalmente conectado. Y eso va a tener que cambiar un poco el paradigma. Eso no quiere decir de que también no pueden existir desarrollos farmacéuticos clásicos interesantes a partir de estas sustancias, porque el descubrimiento de muchos mecanismos de acción hace entender funciones de diferentes fármacos o del cerebro que quizás no las teníamos tan presentes, ¿no? Y quizás pueden, por ejemplo, a generar el desarrollo de ciertas sustancias que no tengan un efecto psicotrópico. O sea que es una fuente de investigación muy interesante, tanto porque frente al desarrollo de un psicodélico como una herramienta terapéutica hay que cambiar el concepto de medicamento en cierta manera, como
porque puede generar diferentes desarrollos también farmacéuticos clásicos a su vez. Entonces me parece como muy interesante esas dos cosas. Y después sobre lo que planteaba Juan, me parece que fue muy, muy claro en ir en las diferentes capas de por qué este fenómeno se da en Uruguay. Yo creo que la universidad apunta a la interdisciplina es una cuestión importante también, porque más allá del apoyo de la Junta Nacional de Drogas y del interés de Presidencia en su momento por estos temas, también la universidad apoya a los desarrollos interdisciplinarios. Y nada, y con respecto a la parte regulatoria para la parte de investigación científica, también, pero se preguntaba por ahí por la ayahuasca, también es una cuestión de que se requieren todos los permisos y licencias necesarios de los organismos reguladores también para hacer investigación, ¿no? Entonces, eso es un camino que también hemos tenido que transitar para obtener las licencias, como en todos los países, para hacer investigación con esta sustancia. Era eso, ¿no? Sí, yo quería agregar un poco, de repente no tenemos mucho tiempo, pero un poco lo que dice Nacho también es cierto, ¿no? Que están todas estas situaciones coyunturales, ¿no? Que mencionó Juan, y que de alguna manera también está bueno ver también la universidad nuestra, que con todas sus falencias, ¿no? Nos ha dado apoyo no solo por el asunto del centro, sino que, bueno, si uno se pone a pensar en retrospectiva, claro, yo por ejemplo obtuve financiación para mis investigaciones ya de la maestría, y tiene que ver un poco también con, hay gente que te evalúa y esos gente son académicos, académicas, científicos, científicas, y que de alguna manera tienen la mente abierta como para decir, bueno, te financiamos, ¿no? Y desde los organismos, tanto desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación como de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y del espacio interdisciplinario, hay gente que en algún momento se reunió un comité de académicos y dijeron, sí, vamos a financiar esta investigación. Y eso es posible porque, bueno, porque también desde la universidad y desde lo académico se valora la investigación en psicodélicos, pero también esto tiene muchas aristas, porque también la investigación en general y la producción científica en general. También hay, más allá de todo eso, también no hay que olvidar un poco que hay también todo un movimiento que, bueno, de que bueno, hay una psiquiatría un tanto en crisis, hay la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos, y bueno, y hay como personas con mucho capital metiendo o intentando meterse en nichos desde la cannabis terapéutica y ahora los psicodélicos. Y bueno, y en realidad está interesante ver eso porque uno ve esos movimientos hasta tal punto que, bueno, en esta cuarentena una de las series que estaba viendo en Netflix se llama Billions, y es sobre también un súper multimillonario, y la última temporada es el tipo, se va a una ceremonia de ayahuasca y tiene toda una revelación, pero una de las mayores revelaciones que tiene es de que puede ser un gran negocio. Entonces está todo también el tema de cómo también hasta en la serie se percibe esta cosa de que, bueno, que hay un gran negocio detrás de esto, porque, bueno, muchas sustancias de esta psicofarmacología que de los años 80 es predominantemente más neocrapeliana, una psiquiatría más biologicista, ¿no? Desde el DSM-3, está un poquito en crisis. Y se está buscando otras cosas. Y entre ellas está esto que Nacho trae también de la experiencia, ¿no? Que es, y de la experiencia en un setting determinado, que es como el retorno en la psiquiatría, quizás los psicodélicos se puedan plantear como el retorno de la experiencia, porque hasta ahora la psiquiatría, desde hace muchas décadas, está buscando sustancias que más allá del sujeto actúen objetivamente en los neurotransmisores, en los mecanismos cerebrales, para causar determinados cambios que sean terapéuticos. Y anteriormente, en una psiquiatría que se llama psicoanalítica, como era la pre-80, ¿no? Bueno, el rol estaba más en la experiencia, en, bueno, traer del inconsciente cosas y reelaborarlas, y bueno, todo el movimiento psicodélico de fines de los 40 hasta el prohibicionismo fue en esa clave también. Entonces, bueno, los psicodélicos traen esta idea de, bueno,
esta cosa de la experiencia, que también tiene que ver con una apertura de también transformaciones que se están dando en la psiquiatría misma, en relación a que, bueno, que la salud mental no puede ser entendida solo desde una óptica, y que necesitamos entenderla en términos culturales, psicológicos, y que los tratamientos tienen que también ser de alguna manera interdisciplinarios. Y en ese sentido, nuestro grupo también es un reflejo un poco de todos estos cambios que están ocurriendo a nivel global, ¿no? Y que bueno, que también se plantean muchos desafíos, ¿no? En torno a esto, ¿no? Porque, bueno, no me quiero extender mucho en eso, porque creo que ya estamos en tiempo, pero bueno, también está el tema de, bueno, que muchas de estas sustancias son utilizadas en otros contextos, y está todo este tema de la apropiación o no apropiación, las patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tampoco en esto de investigar científicamente las sustancias, uno no puede dejar de lado eso, ¿no? Y bueno, paro un poco por ahí, porque, no sé. Perfecto. Vale, pues, no, siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Ismael, simplemente para cerrar, creo que justamente, digamos, este tema de las nuevas, de la manera como se están reconfigurando el campo, de las innovaciones que hay, de lo que ha promovido también el trabajo interdisciplinario, de las transformaciones al interior de cada uno de los campos de conocimiento, bueno, eso seguramente nos permitirá empatar con la próxima sección del simposio, que trabaja sobre dimensiones terapéuticas, espirituales, sociales de las plantas sagradas. Entonces creo que podemos seguir esta conversación, y los invitamos a que nos den 25 minutos de espera y vamos a retomar esto es, ustedes me corrigen que tienen otro uso horario, porfa, son las 12 allá, 12. 12:10. 12:10, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, ok. Y en Colombia aquí son las 10 de la mañana, y en California Diana nos dirá que es como las 6 de la mañana, ¿no? Ahorita son las 7. Ah, vale, las 7. Ya salió un poco el sol. No te ves todavía, pero bueno. Pero nos vemos a las 8:30 hora de California, ¿cierto? En una hora y Nos media. vemos a las 8:30 California, 10:30 Colombia, 12:30 Brasil, Uruguay, Argentina, ¿ok? Y retomamos O sea, nuestra en media hora. Sí, 25 minutos de hecho. Okay. Pero antes de cerrar, entonces quería agradecer muchísimo a Ismael, Ignacio y Juan por su presentación, felicitarlos porque realmente es un trabajo maravilloso el que nos han mostrado acá, y esperando también que podamos seguir la conversación mucho más a fondo en lo que viene. Juan, Ignacio e Ismael vão estar presentes, né, à tarde, né? Que eu quero... Un rato puedo estar, sí, un rato. Después tengo otra cuestión a las 14, pero un rato voy a poder estar. Aí faço outra pergunta disso que Ismael falou agora. Então, até mais. Chao. Y mañana es otra sesión más, en la mañana. Entonces, si pueden también sumarse, nomás para los que están aquí. Ok. Sería clave. Chao. Até mais. Bueno, nos vemos Muchísimas ahora. gracias. Muchas gracias. Usted.